Bueno, desde el programa de tutorías con ingenio del perfil de fundamentos de física les vamos a presentar un ejercicio sobre campo eléctrico, voltaje disruptivo en dieléctricos compuestos. Mi nombre es Diego Ramírez Quiroga del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia. Se considera en este problema conceptos sobre campo eléctrico, potencial eléctrico y capacitancia en un arreglo compuesto de varios dieléctricos entre dos placas con alimentación externa. Estos conceptos son útiles para comprender y diseñar aislamientos para la prevención de arcos eléctricos cuando existen sobretensiones. En este ejercicio se pueden diseñar los arreglos para evitar disrupción eléctrica. Para el ejercicio se tiene un arreglo de placas paralelas, el cual está compuesto de tres tipos de dieléctricos: aceite, vidrio y aire. Cada placa tiene un espesor de 1 centímetro y un área de sección transversal de 1 metro cuadrado. Cada material tiene una permitividad dieléctrica relativa. Para el aire, la permitividad es de 1, para el aceite es 4 y para el vidrio es 7,5. Aquí, como se muestra en la figura, eh, está el arreglo de placas con la alimentación externa. Se considera que el campo eléctrico disruptivo del aire es de 3 megavoltios sobre metro. Para el arreglo definido, se desea conocer el voltaje mínimo necesario para generar un arco eléctrico. Se puede definir este voltaje aplicado como la suma de la caída de voltaje en cada dieléctrico. Entonces, el V sub 0 es el voltaje de alimentación y V1, V2, V3, V4 y V5 es la caída de potencial en cada uno de los dieléctricos, tal como se muestra aquí en la imagen. La caída de voltaje se puede expresar en términos de la intensidad de campo eléctrico y el espesor dieléctrico. Entonces, la caída de potencial en cada dieléctrico sería igual a la intensidad de campo eléctrico en cada dieléctrico por el espesor en este dieléctrico. La intensidad de campo eléctrico en cada dieléctrico es homogénea y constante a lo largo del material, pero se modifica cada vez que cambia el material. Entonces, según esto, cada elemento o cada dieléctrico tiene diferente intensidad de campo eléctrico y su correspondiente espesor para generar los voltajes anteriormente mencionados. Sin embargo, la densidad de campo eléctrico es constante a lo largo de todas las placas, la cual está en términos de la permitividad dieléctrica del material y la intensidad de campo eléctrico. Entonces, la densidad de campo eléctrico D sería igual a la permitividad dieléctrica del material por la intensidad de campo eléctrico. En este caso, la permitividad dieléctrica del material sería el producto entre la permitividad eléctrica del vacío por la permitividad relativa del material. La intensidad de campo eléctrico en cada dieléctrico se puede expresar en términos de la densidad de campo eléctrica homogénea y la permitida dieléctrica de los materiales. Entonces, cada campo eléctrico se puede despejar en términos de la densidad de campo eléctrico homogénea, como está presente en cada uno de los elementos. Lo único que va a cambiar es la permitividad eléctrica relativa de cada material. El voltaje aplicado se puede expresar entonces como, digamos, una reescritura en términos ya no solo del campo eléctrico, sino ahora en términos de la densidad de campo eléctrico y las eh, permitividades dieléctricas de cada material. Como la densidad de campo eléctrico es constante, al igual que la permitividad en el vacío a lo largo de las placas, se puede reescribir la expresión despejando los elementos que son invariables
en las placas y los elementos que varían a lo largo de las placas. Se puede determinar una constante que depende del espesor de cada dieléctrico y la permitida relativa de cada uno, el cual se llamará constante placa-placa. Entonces, el constante placa-placa serán las propiedades geométricas y de composición de los dieléctricos. El voltaje aplicado se reducirá como la densidad de campo eléctrico sobre la permitividad eléctrica del vacío por la constante placa-placa. La densidad de campo se puede expresar en términos de la permitida dieléctrica y la intensidad de campo del material, conocidos para este caso es el del aire. Entonces el tercer elemento es el que está compuesto de aire, por lo que la densidad estará equiparada en términos de la permitida relativa del aire y la intensidad de campo eléctrico disruptivo del aire. Al reemplazar la densidad D se puede determinar el voltaje de alimentación. Y en este caso el voltaje de alimentación sería la constante placa-placa por la permitividad relativa del aire por la intensidad disruptiva del aire. Usando el campo eléctrico disruptivo del aire, los espesores de los dieléctricos y la permeabilidad relativas del aceite, del vidrio y del aire, pues se puede determinar el voltaje. Entonces se sabe que el campo eléctrico disruptivo era 3 megavoltios sobre metro por 1, que sería la relativa del aire, por la constante placa-placa, en el cual los espesores son iguales para todas las placas y para las permitividades relativas el aceite era 4, el vidrio era 7.5 y el aire era igual a 1, dando como resultado un voltaje de alimentación de 53 kilovoltios. Se puede ver que el voltaje aplicado para generar el campo disruptivo del aire puede variar si se aumenta el desplazamiento entre las placas o disminuyendo la permitida dieléctrica relativa de los materiales. Conociendo el voltaje aplicado se puede determinar la densidad de campo eléctrico D. La densidad de campo eléctrico es igual pues, a la permitividad eléctrica del vacío por el voltaje aplicado sobre la constante placa-placa. Y en este caso, pues se conoce ya el voltaje de alimentación, los valores para determinar la constante placa-placa y pues la permitividad eléctrica en el vacío que pues es constante y está especificada en la teoría, dando una densidad de campo eléctrico de 26.6 microcoulomb sobre metro cuadrado. Se puede determinar la caída de potencial en cada uno de los dieléctricos. Entonces aquí se puede ver cómo se calcula la diferencia de potencial o la caída de potencial en cada uno de los dieléctricos. Digamos que lo que son la densidad de campo eléctrico, la permitividad dieléctrica en el vacío y los espesores son iguales para todos los elementos. Los únicos que cambian son las permitividades relativas de cada uno de los elementos, pues dando los voltajes de 7.5 kilovoltios, 4 kilovoltios, 30 kilovoltios, 4 kilovoltios y 7 kilovoltios para cada uno de los voltajes expresados en el arreglo. Con las series de potencial en cada dieléctrico se puede determinar la intensidad de campo eléctrico. Entonces, simplemente despejando el campo eléctrico de la expresión general para el voltaje eléctrico, pues se pueden determinar estos valores. Lo único que cambia son los espesores y pues como los espesores son iguales, lo único que se hace es escalar la magnitud de kilovoltios a megavoltios sobre metro. Digamos que es simplemente un escalamiento de valores.
Se puede corroborar que la intensidad de campo eléctrico en el aire es el mismo campo disruptivo. Además, se puede evidenciar que el campo eléctrico de mayor intensidad está presente en el gap de aire y no en el aceite ni en el vidrio. Entonces, el campo eléctrico 3 era el de 3 megavoltios sobre metro, que es el punto de partida y pues hace que se corroboren los datos calculados. Se puede evidenciar también la variación de campo eléctrico y del potencial eléctrico a lo largo de los dieléctricos. Entonces hay un perfil de campo eléctrico que es constante cada vez que se mantiene en un gap, pero pues varía cuando se cambia de material. Mientras que la caída de potencial arranca desde el máximo potencial de alimentación hasta el valor de referencia o el valor cero. Y aquí pues se puede notar una relación entre las dos gráficas, y es que la gráfica del campo eléctrico es igual pues a un valor negativo de la derivada de la gráfica del voltaje con respecto al desplazamiento, dado por la teoría de electricidad y magnetismo. Una vez determinados los perfiles de intensidad de campo eléctrico y potencial eléctrico, se puede explorar la carga Q que se transporta en los dieléctricos, algo que se debe considerar que la carga en el circuito se conserva, lo que implica que se mantiene constante a lo largo de todo el arreglo de dieléctricos. Se tiene entonces que la densidad de campo eléctrico se equipara a la condición de frontera de las caras de las placas, donde la densidad de campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga. Entonces, de aquí se puede determinar la carga que se transporta en el arreglo. Se puede definir la densidad superficial de carga como la relación de la carga sobre el área de sección transversal. Se puede despejar la carga en términos de la densidad de campo eléctrico y el área, conociendo que el área es de un metro cuadrado. Entonces, aquí se puede expresar la carga en función de estos dos valores, y el cálculo ya conociendo la densidad de campo eléctrico y el área de sección transversal, dando una carga de 26.6 microcoulomb. La cantidad de carga es muy pequeña debido a que la sección transversal es muy grande, dado que la densidad de campo eléctrico es muy pequeña. Por último, se puede determinar la capacitancia equivalente del arreglo y la capacitancia individual de cada dieléctrico. Por definición, se puede hacer el cálculo de capacitancia conociendo la carga que se transporta y la diferencia de potencial. Entonces, esta es la definición de capacitancia, y digamos que se conoce la carga que es constante de 26.6 microcoulomb y el voltaje de alimentación de 53 kilovoltios, dando una capacitancia de 0.5 nanofaradios para el capacitancia equivalente de todo el arreglo. Se puede determinar cada capacitancia usando el mismo concepto. Entonces, cada una de las capacitancias tiene la misma carga almacenada, pero lo único que varía es la caída de potencial eléctrico en cada uno de los dieléctricos. Entonces, cada una de las capacitancias, como se puede ver, tienen la misma carga de 26.6 microcoulombs, pero lo único que cambia es la diferencia de potencial o la caída de potencial, que para el, el elemento 1 y 5 es 7.5 kilovoltios, para el elemento 2 y 4 es de 4 kilovoltios y para el elemento 3 es de 30 kilovoltios. La capacitancia equivalente se puede comprobar sumando las capacitancias en serie. Entonces, sumar capacitancias en serie en la teoría de circuitos se puede equiparar como sumar en paralelo resistencias. Entonces, sería como hacer el mismo procedimiento matemático pues para la suma en paralelo de 5 resistencias, pero para las capacitancias. Como se conocen las capacitancias, se hace el cálculo de la capacitancia equivalente, que en este caso da 0.497 nanofaradios, que se puede simplificar a 0.5 nanofaradios,
dando como una correlación con la capacitancia equivalente calculada. Y aquí está el modelo del circuito, ya no visto con modo eléctrico, sino como capacitancias, como las 5 capacitancias y un voltaje de alimentación. Muchas gracias por su atención y espero que estos conceptos hayan reforzado el punto de vista de lo que son las capacitancias o eh, el uso de dieléctricos compuestos en un arreglo para poder determinar voltajes, campos eléctricos y capacitancias con el fin de poder modificar o hacer uso de materiales o dimensiones de arreglos para variar el voltaje de alimentación y evitar que se genere un campo eléctrico disruptivo en los materiales.